Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Para mí es un placer recibirles este día, este momento tan especial como es Conversaciones Palabra Pura, un programa donde tenemos invitados que nos cuentan sus testimonios. Estos testimonios están acumulados, están guardados ahí como unos tesoros con todos nuestros programas en una aplicación que espero que todos ustedes ya tengan, pero si no la tienen, este es el momento de hacerlo, descargar la aplicación Palabra Pura Blaze, donde encuentran todos los testimonios que hemos venido transmitiendo y pasando por nuestras diferentes plataformas que se llama este programa Conversaciones Palabra Pura, donde conversamos, hablamos con nuestros miembros de nuestro ministerio para presentar los testimonios tan impactantes que han sucedido en sus vidas en diferentes áreas. Allí se van a encontrar un montón de temas porque Dios actúa en la vida de las personas, en las áreas en las que necesite. Cada persona puede saber que puede confiar en el Señor. Hoy tenemos más testimonios, más que contarles acerca de las maravillas de Dios en las vidas de las personas, pero me gusta que las hagan ellos. Así que hoy tenemos una invitada muy especial, como siempre en Conversaciones Palabra Pura, y ella se conecta con nosotros porque es miembro online de nuestro ministerio desde Facatativá. Esto es en el país de Colombia, para los que nos están viendo desde otras naciones. Le damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, Yurani. Hola, buenas tardes, Jessica, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que están conectados a este programa. Me di cuenta que no dije tu nombre, Yurani Zambrano. Yurani Zambrano se conecta con nosotros en este momento. Ella es la esposa de Ronald Munar, quien también van a encontrar en Conversaciones Palabra Pura contando su testimonio. Yurani, pues muchas gracias por aceptar la invitación y pues queremos conocer tu testimonio. Cuéntanos cómo conociste del Señor, cómo era tu vida antes de conocer de Jesús y de esa manera podemos llegar a cómo te conectaste también con el ministerio Palabra Pura. Bueno, yo conocí al Señor realmente más o menos a los 23 años. Empecé por muchos problemas que tenía, tanto familiares como sentimentales. Em, Me empecé a congregar en una iglesia bastante, pues, grande en Bogotá. Y de allí empecé a conocer otros ministerios, pues grandes y pequeños, y empecé a andar por varios, pero realmente, pues no me llenaban, no veía una transformación trascendental en mi vida. Entonces venía como dando tumbos y me sentía realmente vacía porque pues mi vida era un desorden. Entonces, yo procuraba buscar del Señor y encontrar respuestas, pero no las hallaba en ningún lado. Sin embargo, yo sabía que había un Dios y que existía y era tanta mi necesidad de buscarlo a Él que yo le decía, yo no sé si existes, pero por favor ayúdame, ayúdame a salir de todo esto porque, porque realmente era una vida compleja. Y familiarmente, pues, era igual. O sea, mi familia también pasaba por situaciones bastante complejas, mis padres, mis hermanas, entonces, sí era delicada. Fue por eso que yo empecé a buscar como de Dios, a esa edad. Ok, entonces una cantidad de situaciones porque es evidente que cuando uno no conoce la verdad, pues la verdad no le puede hacer libre a menos que la conozca y el caos está en la vida de la persona. Entonces estás ahí en esa situación buscando,
pero vas como lo que noto que me estás diciendo es que ibas a lugares, pero en realidad no estabas encontrando una base para poder encontrar realmente cuál era la verdad de la palabra y que realmente pudieras encontrar a Dios en la Biblia, al leerla. Entonces, ¿cómo fue ese clic en tu vida? Pues sí, efectivamente, aquí en Colombia, desafortunadamente, en la gran mayoría de ministerios, pues no puedo decir que todos, pero sí más o menos estuve como mal contadas, como en unas 5 o 6 iglesias, grandes y pequeñas, pero realmente no le explican a uno la palabra detalladamente, no le explican a uno quién es uno en Cristo, qué identidad tiene uno en Cristo. Entonces, precisamente por ese desconocimiento, entonces uno vive con la vida hecha un caos, porque al no tener uno claro quién es uno, qué hizo el Señor por uno, entonces obviamente pues uno no puede aplicar la palabra. Entonces es muy complejo, es muy difícil. Ya con el transcurso de los años, ya después de haber pasado por muchas situaciones, yo llegué a Palabra Pura porque una prima estaba congregándose en Iglesia Palabra Pura en Pereira. La iglesia había hace poco llegado. Y lo gracioso del asunto es que mi mamá en ese tiempo nos congregábamos en una iglesia pues pequeña. Entonces ella muy como preocupada por ver dónde estaba su sobrina, que fueras de sana doctrina. Entonces, ella se fue hasta Pereira a mirar en dónde se había metido su sobrina. Y entonces resultó que era Palabra Pura. Cuando ella llegó, escuchó al pastor predicar. Ella realmente ni siquiera se acuerda cuál fue la enseñanza, pero quedó tan impactada que salió, mejor dicho, casi llorando. Wow. Trajo los CDs de la escuela bíblica, em, me los compartió y obviamente eso era como si hubieran hecho explosión en mi cabeza, porque aunque yo ya llevaba muchos años congregándome en varias iglesias, no había entendido nada, nada. Yo no sabía nada. O sea, no sabíamos, no salíamos de un versículo pero realmente uno ni siquiera en todos esos años yo no había tenido ni siquiera la oportunidad de coger la Biblia y leerla y entenderla. Entonces, así fue que llegamos a Palabra Cura. Wow. Entonces llegan tu mamá con los CDs, pero inmediatamente los escuchaste o cuál fue como tu reacción, porque se supone que tu mamá venía de misión de protección y regresa Sí. es con la cantidad de CDs. ¿Cómo fue ese recibir las enseñanzas o el hecho de que tu mamá te dijera lo que había visto en Iglesia Palabra Pura? De una fue para ti como un aval para escuchar los CDs. Lo que pasa es que con mi mamá somos como muy unidas en ese aspecto. Entonces, ella, aunque se congregaba en esa iglesia donde te digo, y ella pues seguía ahí, yo estaba como en esa búsqueda, o sea, yo decía, aquí hay algo que no está funcionando. Esto no, o sea, no puede ser que la palabra sea como tan superficial que uno no la viva. Yo decía, eso tiene que haber cambios, tiene que haber transformaciones. Pues obviamente ya mi vida el Señor me la había restaurado muchísimo al caos pues que yo vivía cuando era joven, pero hacía falta algo, por ejemplo, el tema de las finanzas. Yo ya estaba con Ronald, ya estábamos casados, entonces, nosotros teníamos deudas y pues teníamos de todas maneras conflictos y diferencias y veíamos que, pues yo veía en ese caso que Ronald se estaba como alejando del Señor. Entonces yo decía, no, Dios, ayúdame, mándame algo, no sé, guíame a dónde tengo que estar o muéstrame si hay otro camino, si tu palabra es más. Entonces, cuando mi mamá me entregó el primer CD, resulta que era un CD donde estaba pero no era una enseñanza, esa no era de la escuela bíblica como tal. Ok. Entre todos los CDs que me entregó uno una enseñanza que se llama,
matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Ok. Resulta que yo tuve un matrimonio anterior y yo soy pues divorciada. Entonces, a mí el hecho de leer las escrituras y verme confrontada con un nuevo matrimonio, a mí eso me pegaba muchísimo y me sentía como culpable, como que estaba pecando. Entonces, cuando yo escuché esa enseñanza, no, eso fue supremamente liberador para mí y ahí me enganché y empecé a escuchar la escuela bíblica desde el audio 1 hasta el 227. Entonces, ¿qué pasaba? En esa época yo ya no estaba trabajando, estaba aquí en la casa, entonces yo colocaba esos CDs desde que mis hijos iban al colegio hasta las 5 de la tarde, era uno tras otro, y era tal la conmoción que causaban en mí que había ocasiones que yo me ponía a llorar porque yo decía, Dios santo, todos estos años y fueron perdidos. Eh, entonces, eso causó un choque en mí impresionante. Entonces yo empecé a presionar a mi esposo. Mira, estoy escuchando estos audios, escúchalos, escúchalos. Y él, no, yo no quiero escuchar nada, no, yo no quiero, no sé qué. Entonces yo en los audios, en la de peligro solo personal autorizado, Ok, ok, en esa que habla de las relaciones, ok. entonces yo empecé a entender cómo era realmente una relación en Cristo, cuál era el papel de esposa, esposo. Entonces yo empecé, yo, bueno, Señor, yo no puedo transformar a nadie, yo no puedo em, obligar a mi esposo a que escuche algo, pero Señor, para ti nada es imposible. Entonces empecé fue a orar por él. Y yo, Señor, inquiétalo, inquiétalo, muéstrale, Señor, de alguna manera. Y mi esposo en ese tiempo viajaba mucho, lo mandaban para otras ciudades. Entonces, se dio la oportunidad que lo mandaron para un viaje y él en el avión se conectó, descargó unos, entonces empezó a escuchar la escuela bíblica. En ese tiempo ya estaba por internet, pero era bueno, como otro formato. Y empezó a escucharlo y ahí él ya se enamoró y ahí empezamos juntos a caminar. Wow. Qué importante es eso, porque qué difícil es cuando en un hogar solo uno de los cónyuges quiere estar conectado con la palabra. Pero ya cuando están los dos, es ahí donde realmente hacen ese clic para poder hacer los cambios en el hogar. Porque qué difícil es. La pastora Adriana en algún momento hizo, creo que fue en el año 2024, cuando estaban predicando los dos pastores y hablaba, hizo una representación de remar, ¿sí? Y que empezaba a Sí, remar la esposa y remaba contra la contra la corriente, corriente. contra la corriente, contra la corriente, y que, pero que hay una gran diferencia entre remar solamente uno de los dos, a cuando los dos están dando contra la corriente, poder avanzar. Entonces, pues maravilloso porque estaban pasando cosas en tu vida que estabas entendiendo. Cuando uno entiende la verdad, es tan liberador que las lágrimas son inevitables. Sí que uno dice, Sí, yo nunca la vi. ¿Por qué? Y pasan varias cosas, las lágrimas y a veces como la rabiecita, ¿cierto? Como de, por qué no me lo habían explicado así? Si me lo hubieran explicado así, hubiera evitado tantas cosas en mi vida. Pero cuando ya son los dos, eso es espectacular en un hogar. Por lo que yo escuché el testimonio de Ronald, él no te había dicho que estaba escuchando la escuela bíblica. Te no, estabas él no me dijo. Él no me dijo nada porque en ese tiempo, pues claro, veníamos con pensamientos y con basura todavía en la cabeza, entonces en nosotros todavía estaba orgullo, había prepotencia y no solo de él, sino pues de ambos lados. Entonces, no, ok, yo quiero ser el más fuerte, entonces yo te pongo a ti la pata primero. Entonces, sí, entonces él nunca asumió, sino hasta meses después que era que estaba escuchando los audios.
Entonces, cuando él me contó, pues claro, a mí me inundó una felicidad. Entonces, fue muy chévere porque fue una oración contestada. Entonces yo decía, wow, esto definitivamente funciona. Señor, o sea, tú definitivamente transformas las vidas, no es por lo que uno haga, no es por la fuerza que uno ejerza en un Ujú, esposo y la cantaleta, sino es por tu voluntad. ujú. Entonces, es muy chévere. Pues así es mucho más fácil hacer los ajustes. Todo ajuste es doloroso, todo ajuste es, me refiero a doloroso en cuanto a la carne, a ceder, tener que doblegar, someternos, todo eso, pues cuesta para nosotros, pero es mucho más fácil cuando los dos están de acuerdo, ¿sí? Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra, pero entonces saber que ahora ya estabas entendiendo la verdad acerca de muchas áreas en tu vida que no habías podido comprender y ya saber que tu esposo, a quien le habías insistido, escúchate la escuela bíblica, escúchate la escuela bíblica, viste que por insistencia no era la fórmula, sino que esto era, pero insistencia era en oración, orando por él, poniendo todo esto en las manos del Señor y el Señor, quien redarguye los corazones, hizo esa obra en tu esposo. Entonces hay que hacer ajustes en las finanzas. Es mucho más fácil cuando los 2 lo están, están sabiendo por qué lo están haciendo, a simplemente decir: "No nos vamos a meter en deudas". Si, por decir, Ronald no se hubiera escuchado la escuela bíblica y tú quieres hacer los ajustes en las finanzas y él no se la escucha y él piensa que la deuda es algo normal, no, súper complicado, ¿no, Yurani? Complicadísimo. Y es mucho más difícil. Lo que pasa es que uno a veces piensa que por la presión que uno puede ejercer como esposa, entonces uno puede cambiarlos o transformarles alguna, pues algo, la forma de pensar que ellos tenían. Pero para mí fue transformador eso de las relaciones, o sea, porque yo venía de relaciones, de una relación totalmente pues tóxica. Entonces, en todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo venía como con esos forma de pensar y como con esos traumas. Entonces, aunque Ronald era una persona totalmente diferente, un hombre totalmente diferente, entonces yo venía como con esa misma desconfianza y entonces quería aplicarla con él. Y solo al escuchar los audios es que yo empecé a cambiar esa forma de ser, ese orgullo, el querer ser, estar por encima de pronto de mi esposo. Entonces, el querer doblegar, el querer bajarse, doblegarse, pero someterse a la palabra del Señor, si él se sometía primero. Entonces, Ah. cuando él empezó a someterse y empezó a escuchar la palabra, entonces, claro, para mí, yo ya empecé yo, Señor, todo lo que para mí fue difícil, entonces, transfórmame y cámbiame y que yo aprenda a someterme también a esa autoridad que es mi esposo, porque esa lucha de egos, cuando uno no conoce del Señor bien, es compleja. Entonces, el Señor nos fue puliendo muchísimo en nuestra forma de ser. Entonces, los primeros cambios que nosotros empezamos a hacer fue como hogar, como pareja. Lo segundo fue con nuestros hijos, la forma en que los tratábamos, la forma en que hablábamos de ellos. Em, Cuéntanos. porque precisamente, porque empezamos a escuchar un audio tras otro de la escuela bíblica, pero empezamos a escuchar también las enseñanzas desde que los pastores estaban en Colombia hasta la fecha que nos unimos. Y eso para nosotros era Dios santo, todo lo hemos venido haciendo mal como hogar, como papás, como hijos, como pareja. No, eso, entonces empezamos a ponernos de acuerdo en hacer esos ajustes. Sí, cuesta. Ujú, A esta carne no le gusta, porque uno cree que uno es perfecto, ujú. que uno todo lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y entonces, a uno no le gusta asumir que uno está cometiendo errores y que las cosas las ha venido haciendo mal. El ego se toca, pero decidimos como esposos someter ese ego
al Señor porque queríamos ver cambios, cambios que no fueran solamente evidentes para nosotros, sino, como decían muchos los pastores, nosotros somos de testimonio hacia los demás. Yo, pues, como precisamente con mi hermana fuimos las primeras que llegamos al cristianismo, pues tratábamos de jalar a nuestra familia. Entonces, yo jalé en mi caso a mi mamá, a mis hermanas, a mi cuñado, a mi papá, a la esposa de mi papá. eh, sí, o sea, tratábamos como de atraerlos, pero realmente no había testimonio de mi parte. Cuando empezamos a entender que uno tiene que ser de testimonio, y si uno no está de testimonio, pues, ¿cómo vas a atrapar a las demás personas si realmente tu vida es un desorden, tu vida es un caos? Pues, no van a querer conocer a ese Dios. Eso, todo eso lo empezamos a escuchar en la escuela bíblica y en todas las enseñanzas. Entonces, empezamos a hacer ajustes que dolían, sí, claro, pero eran necesarios. O sea, nosotros lo queríamos. Ujú. Y que traían, pues precisamente al inicio, hablas de sí, dolían, pero en realidad el resultado es el que lleva a la persona a decir, valió la pena el ajuste, valió la pena la incomodidad, valió la pena el que simplemente estemos negando nuestra carne a nuestro, lo que quisiéramos. Em, Mencionaste algo sobre la forma en cómo hablaban de los hijos. Me gustaría ahondar sobre ese tema. Yurani, ¿cómo era entonces? Pues, lo que pasa es que precisamente yo era hablo por mí. Cuando yo conocí a Ronald, mis hijos mayores, pues, Felipe, el mayor, ya tenía 8 años y la niña tenía 2 años. Entonces, Ronald llegó prácticamente, pues, a suplir esa figura paterna que mis hijos no tenían. Pero como yo, desde que ellos eran los bebés, tuve que estar trabajando todo el tiempo, entonces yo nunca estuve pendiente de ellos. Era la mamá, sí, pero ausente. Y cuando estaba con ellos, entonces precisamente, obviamente son excusas que uno en esta carne se inventa o quiere creer que son así. Entonces, como yo estaba trabajando todo el tiempo y nuestra vida era complicada, entonces yo llegaba y cualquier cosa que hacían de una vez, yo era muy iracunda, entonces gritaba, em, a mi hijo mayor lo maltrataba físicamente, o sea, le pegaba. eh, y yo no era una mujer feliz, o sea, no, era una mujer amargada. Entonces, ese mismo trato se los trasladaba a mis hijos. Cuando empezamos con Ronald nuestra relación, entonces él fue como: "Oye, cambia esto", estábamos yendo a una iglesia, pero, pues, realmente no habíamos entendido todavía, nada de qué decía la palabra sobre cómo tratar a los hijos, cómo hablarles. Cuando llegamos a palabra pura y hay una enseñanza que se llama la imposición de manos, Sí. si no estoy mal, esa. Eh, la pastora hace mucho énfasis en que los hijos son el resultado de los padres, de cómo sus papás los trataron, de cómo sus papás hablaron de ellos. Y eso para mí fue muy duro. Eso para mí fue tremendamente duro. Wow. Entonces empezaste a hacer los ajustes, porque en eso estabas, es que cambié mi forma de hablarle. Entonces, ¿qué empezó? O sea, quisiera conocer ese proceso. ¿Cómo hiciste el cambio? Porque muchas personas se van a sentir identificadas en ese momento, Yurani, precisamente mujeres que han venido incluso escuchando la escuela bíblica, pero quizás nunca han tocado el tema acerca de los hijos y vienen hablándoles inútiles, ustedes son como, bueno, todo lo que se les venga a la mente en un momento de rabia, de intensa ira, y cómo ellos
en este momento reaccionan y dicen, ve, yo en esa parte yo pensaba como, no, que solamente tomo la sanidad que Jesucristo me ha dado, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero nunca he visto cómo es mi trato con mis hijos. Entonces, ¿cómo pueden hacer ese ajuste precisamente al darse cuenta, cómo así que mis hijos son el resultado de la crianza que les estoy dando y que mis palabras tienen mucho peso sobre mis hijos, que no son simplemente como muchas personas que dicen, ay, eso lo dije en un momento de rabia, pero hablemos acerca de eso, Yurani. Jessica, cuando empecé a escuchar la palabra del Señor y la enseñanza de la imposición de manos, para mí fue muy revelador el hecho, y me confrontó muchísimo el hecho de que yo podía destruir o engrandecer la vida de mis hijos, que ellos eran el reflejo de mis palabras. Entonces, em, obviamente se tocaron muchísimo las emociones, pero yo decidí, yo dije, voy a hablar conforme, voy a buscar en la palabra del Señor, qué dice el Señor sobre cómo tratar a los hijos. em, y voy a empezar a hablar lo que quiero ver de ellos, porque yo en ese tiempo desafortunadamente pues yo no los trataba mal, o sea, en cuanto a palabras oeces, pero sí no les brindaba el amor que ellos necesitaban. Era una persona bastante seca. Entonces empecé a hacer esos cambios y dije, no, voy a cerrar mi boca porque uno como papá comete a veces el error de que si su hijo hizo algo en la casa, o dijo algo, o por ejemplo, no le fue muy bien en una materia en el colegio. Entonces, usted como cuando tiene reuniones familiares, hace voz populi lo que pasó con su hijo, en vez de quedarse con la boca callada y empezar a hablar sobre de lo que quiere ver en su hijo. Eso era lo que pasaba conmigo en ese caso. Entonces, cualquier error que cometían, entonces yo hablaba de ese problema y lo engrandecía. Entonces, por desconocimiento total, yo obviamente estaba construyendo ese futuro para mis hijos. Cuando entendí, dije, no, Dios, yo voy a hacer esos cambios porque yo amo a mis hijos, yo quiero ver a mis hijos grandes, quiero ver a mis hijos que no cometan los mismos errores que tal vez yo cometí por ignorancia. Entonces empecé a aplicar lo que la palabra decía. Hay un versículo que dice que, por ejemplo, mis hijos serán como árboles junto a corrientes de agua que crecerán. Entonces, todo ese tipo de versículos yo los empezaba a aplicar sobre ellos y empezaba a hablar, son excelentes estudiantes. Empecé a imponerles manos junto con Ronald. Empezamos ya, nos pusimos de acuerdo y empezamos a hablar qué queríamos ver sobre todo de mi hijo mayor. Empezamos a hablar que era un hombre de Dios, que independientemente, pues que ya no estuviera a nuestro lado, era nuestra descendencia, le pertenecía al Señor, y empezamos a hablar bien de él, empezamos a bendecirlo, empezamos a orar por él. Em, Eso es muy importante. Cuando empezamos a hacerlo, obviamente eso no es inmediato, eso pasa el tiempo, tiempo, como dice la pastora en la escuela bíblica, eso, eso lleva tiempo, pero al transcurso de los años empezamos a ver que no, la palabra del Señor que nosotros ejercíamos con autoridad y que salía de nuestra boca, empezó a generar frutos. Entonces, por ejemplo, mi hijo casi no nos hablaba, él perfectamente duraba un mes sin a veces hablarnos y entonces empezamos a hablar y empezamos a confesar la palabra y a declararla y a orar por él y a bendecirlo. Cada vez que nos preguntaban en la familia, ay, ¿cómo está su hijo? Y nosotros, no, perfectamente bien, gracias al Señor. Es un muchacho muy trabajador, es un muchacho responsable, es un muchacho que ama a sus padres, que los honra, que los quiere. Bueno, entonces con el tiempo empezamos a ver que él empezaba a tener más cercanía hacia nosotros. Eh,
Y empezamos así, ya, y obviamente pues con los más pequeños fue más fácil, con ellos pues estaban junto a nosotros, nosotros nos exponíamos todos y los exponíamos a ellos como a, pues a la palabra, a los servicios, los escuchábamos, a los audios de la escuela bíblica. Entonces, con ellos fue más fácil que con nuestro hijo mayor, que pues estaba ya más lejos, pero, pero empezamos a ver resultados en él. Cosas que, por ejemplo, antes decíamos como, ay, no, es que no le gusta estudiar, ah, no, es que él no quiere, ah, no, entonces no, es un muchacho que tiene la mente de Cristo, eres tú el que le pone el querer como el hacer por tu buena voluntad y empezamos a verbalizar lo que queríamos ver de él, porque una de las cosas que aprendimos es que nosotros tenemos la autoridad dada por Cristo sobre nuestros hijos y sobre las circunstancias que nos rodean como hijos de Dios. Entonces, empezamos a autorizar a utilizar esa autoridad que el Señor nos había dado primero en nuestros hijos, o sea, a afectar nuestro núcleo familiar, porque decíamos, ok, ¿de qué nos sirve pues los demás si nuestra vida, nuestro núcleo familiar pues sigue igual? Entonces, aquí es donde tenemos que hacer transformaciones primero. Empezamos con la parte familiar y después ahí sí empezamos ya con las finanzas, con todo el resto. eh, y, y con el tiempo se empezaron a ver cambios reales. em, y es fantástico. Bueno, pues quedamos como muy enganchados con esto que nos estás diciendo acerca de cómo se hacen esos ajustes en el hogar con los hijos y queremos saber más, no solamente con los hijos, sino también en las otras áreas que nos quieres contar, porque el tiempo es muy corto aquí en Conversaciones Palabra Pura, Yorani. Así que estás Sí, invitada para la segunda parte de este programa, si aceptas, por supuesto, la invitación. claro que sí, Jessica, muchas gracias. Bueno, entonces todos ustedes, por favor, pásenle este programa a todas las personas que puedan y sobre todo a esos padres que ustedes saben que tienen dificultades con sus hijos, que tienen situaciones en sus hogares donde ustedes dicen realmente constantemente hay conflicto o todo el tiempo dicen mi hijo no sirve para nada, él es malísimo para hacer esto, para hacer lo otro, para que empiece a darse cuenta que hay solución a través de la palabra y que realmente se deben hacer ajustes, así sea creyente y diga, no, pero yo soy creyente, sí, pero hay muchas cosas que seguramente no has buscado y aprendido de los principios de la palabra y si no es creyente, sí que más necesita escuchar este testimonio y lo que ella viene hablando en la escuela bíblica. Así que los espero en el próximo programa. Bendiciones. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También sembrando en nuestro ministerio participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Este mes, cada nuevo colaborador recibirá como obsequio el libro en ebook de la Santa Cena. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.